Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Un nuevo domingo estudiando lo que la Biblia tiene para decir sobre los últimos tiempos. La predicación de hoy tiene como título El rapto, nuestra esperanza bienaventurada. El rapto, nuestra esperanza bienaventurada. Yo sé que es un tema bastante controversial, pero la idea de la Biblia no es ponernos a discutir, sino es que nos afecte nuestra vida, afecte nuestra forma de vivir y de ver al Señor. Hoy vamos a definir lo que la Biblia enseña sobre el rapto, y el domingo que viene sí vamos a estar dedicados por completo a ver el tiempo del rapto, por así decirlo, cuándo ocurre. En los capítulos del Evangelio de Juan, los capítulos del 13 al 17, vemos a Jesús enfocado completamente en sus discípulos. Los está preparando para lo que iba a suceder más adelante, en ese día, pero luego después de su muerte. Los capítulos del 13 al 17 registran lo que se conoce como la última cena de Jesús con sus discípulos antes de su muerte y resurrección. En el capítulo 14, Jesús les hace una promesa increíble a los discípulos. Luego de haber anunciado la traición de Judas, luego de haber anunciado que Pedro lo iba a negar, luego de haber lavado los pies de sus discípulos y de haberles dado un nuevo mandamiento para que se amen unos a otros, en el capítulo 14, en los versículos 2 y 3, Jesús les hace esta promesa. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el versículo 3 dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta última promesa del versículo 3, de venir Jesús a la tierra, agarrar, tomar su iglesia y llevarla a la casa del Padre o al cielo, esa promesa del versículo 3 es lo que la Biblia llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Lo vuelvo a repetir: esta promesa de Jesús volver del cielo, tomar su iglesia y llevarla al cielo, es lo que la Biblia llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Esa es una promesa que Jesús tiene que cumplir. Jesús va a volver por su iglesia, y es más, justo al final, por así decirlo, de esa última cena, en Juan 17, 24, Jesús ora al Padre por sus discípulos y le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. No solo Jesús les promete a sus discípulos que iba a volver por la iglesia, sino que ahora le pide al Padre que le permita hacerlo. Así que es seguro que va a volver. Ahora, la palabra arrebatamiento es una palabra griega que se utiliza en varios pasajes del Nuevo Testamento, y siempre se refiere a el traslado de una persona o de un objeto, de una cosa. Se refiere al traslado de una persona o un objeto de un lugar a otro por medio de una fuerza externa. Lo vuelvo a repetir: la palabra arrebatamiento siempre se refiere al traslado de un objeto o de una persona de un lugar a otro por medio de una fuerza externa. Y lo podemos ver claramente en varios pasajes. Solamente vamos a ver dos. Hechos 8 está hablando de cuando Felipe le predica al eunuco y le habla de Jesús y lo bautiza. Y el versículo 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y el versículo 40 dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio. Presten atención a estos dos versículos. Dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ahí está esa fuerza externa, por así decirlo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo trasladó a Felipe. ¿A dónde lo llevó? A Azoto. Lo trasladó, una fuerza externa trasladó a Felipe a otro lugar. Esa es la definición del arrebatamiento o de rapto. El otro ejemplo está en 2 de Corintios 12, donde Pablo cuenta su experiencia, donde fue arrebatado al tercer cielo. Pablo dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. No tenía idea Pablo qué es lo que había vivido, cómo había pasado, si estaba en el cuerpo, si estaba en el espíritu. No sabía. Lo único que él sabe es que fue arrebatado al tercer cielo. El versículo 3 del capítulo 12 sigue: y conozco a tal
hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue otra vez arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Dice, esa es la definición de arrebatamiento, trasladar a una persona de un lugar a otro por medio de una fuerza externa. Hay varios pasajes que ustedes pueden seguir estudiando, por ejemplo, Mateo 13, 19, Juan 10, 24 y Apocalipsis 12, 5. Hablan de ese arrebatamiento, no de la iglesia, pero sí para que entendamos el concepto de la palabra. Ahora, el apóstol Pablo, y sí les pido que vayan buscando Primera de Tesalonicenses 4, porque es en ese mismo pasaje el apóstol Pablo nos habla con más detalle de las cosas que van a suceder en el momento del arrebatamiento, en el rapto de la iglesia. Vayan buscando Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y hago una aclaración, que Pablo nos explique, por así decirlo, las cosas que van a acontecer, no quiere decir que vamos a entender todo lo que va a acontecer. Verdaderamente ahora que vamos a empezar a ver lo que va a suceder en el rapto, muchos de nosotros vamos a quedar con la boca abierta. Va a ser increíble. El rapto va a demostrar el poder, la soberanía, la autoridad de Jesús por sobre todo lo que conocemos. Si tienen ahí ya Primera de Tesalonicenses, vamos a leer estos 5 versículos para tener un poco el contexto y luego yo voy a ir mencionando los pasajes, así avanzamos un poco más rápido. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo primero que podemos ver en este pasaje es que Jesús mismo va a volver por la iglesia. Miren ahí el versículo 16 dice que el Señor mismo descenderá del cielo por nosotros. Es decir, Jesús va a cumplir la promesa que les hizo a sus discípulos en Juan 14. Imagínense eso, cuando estaban apedreando a Esteban, él levanta la mirada y ve a Jesús sentado a la diestra del Padre en su trono. Pero va a llegar un momento en la historia donde Jesús se va a levantar de su trono. Imagínense esa escena en el cielo, los ángeles, los millares de santos que están en el cielo ahora, ver a Jesús levantándose de su trono para venir a buscar a su iglesia. Va a ser espectacular. Lo segundo que podemos ver es que no solo los creyentes que estén vivos en el momento del rapto van a ser arrebatados con ellos, sino que todos los creyentes de toda la historia de la iglesia también participarán en ese arrebatamiento, incluyendo creyentes que han muerto hace años y años, cientos y cientos de años atrás. Esto era uno de los temores que estaban teniendo los hermanos ahí en la iglesia de los tesalonicenses. Ellos decían, ¿qué pasa con las personas que han muerto? ¿Se perderán el rapto? ¿No tendrán ese encuentro con Jesús? Y justamente Pablo les escribe este capítulo 4. Pero los millares y millones de cristianos que han muerto en la historia también van a participar en este momento. El mismo versículo 16 del capítulo 4 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristianos que murieron en alta mar, cristianos que fueron comidos o que fueron quemados bajo el gobierno de Nerón, aquellos cristianos que murieron en incendios, que fueron, cremados, aquellos cristianos que murieron y que nunca se pudo encontrar el cuerpo, todos ellos se van a levantar. Todos ellos, presta atención a esta imagen, millones y millones de personas, cristianos que han muerto a lo largo de la historia, se levantarán. Ese es un milagro increíble, eso muestra el poder de Dios.
también el mismo versículo 16 dice que Jesús dará la orden para que se levanten estos cuerpos con voz de mando. El diccionario Vine lo traduce como un grito de mando, un grito de autoridad. Esto nos muestra esa autoridad, ese poder, ese dominio de Jesús por sobre la muerte. Cuando Él dé la orden, la muerte bajará la cabeza y soltará a los muertos. Es increíble. Ese es nuestro Señor. Así como Lázaro escuchó ese grito de autoridad, Lázaro, ven fuera, ahí en Juan 11:43, de la misma manera todos aquellos que murieron escucharán ese grito de autoridad del Señor y se levantarán de la muerte. Juan 5:28, Jesús mismo dice, no os maravilléis de esto, como si fuera algo normal para nosotros verlo, ¿no? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y el versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. No se maravillen, yo tengo autoridad y poder. Cuando yo me levante de mi trono y descienda por mi iglesia, voy a dar la orden y la muerte bajará la cabeza. Será un evento sin igual en la historia de la humanidad, pero no se queda ahí. El versículo 17 dice que nosotros, los que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados, levantados juntamente con los cuerpos que recién acaban de resucitar. Yo sé que a veces hemos leído este pasaje y que hemos visto en predicaciones o en libros por internet que el rapto es un tema de discusión, pero en realidad el arrebatamiento muestra de una forma increíble el poder de Jesús. Piensa esto, vas a estar esperando a Jesús y de repente a la voz del Señor vas a ser arrebatado, pero no solo. Los cuerpos de las personas que han muerto se levantarán contigo y empezarán a elevarse. Piensa en eso, vas a mirar para abajo y vas a mirar a tu alrededor millones y millones de personas elevándose en el aire contigo, pero luego vas a levantar la mirada y vas a ver a tu amado y esperado Salvador viniendo a encontrarse contigo. Esa es una promesa increíble. El versículo 17 dice que una vez que nos encontremos en el aire, estaremos siempre con el Señor. Solamente piensa en ese momento, cuando levantes tu mirada y veas a tu amado Jesús viniendo a buscarte para llevarte a estar con Él y nunca más separarte de Él. Es increíble, muertos resucitando, arrebatamiento, ver a Jesús volver del cielo, pero si creemos que eso es todo, pues no es todo. Pablo es como que hace un zoom y se acerca aún más para explicarnos qué va a pasar en esta resurrección y en este arrebatamiento de las personas que estén vivas. Pablo sigue explicando más en detalle en 1 Corintios capítulo 15. Al ver los milagros increíbles que van a suceder, Jesús va a volver por nosotros, muertos resucitándonos, seguramente alguno, yo me pregunté, pero muchos se pueden haber preguntado, ¿cómo van a resucitar esos cuerpos? Imagínate cuerpos que han muerto hace más de 1000 años, ya ni los huesos están. Esas personas que fueron cremadas, las personas que sirvieron de antorcha humana en el palacio de Nerón, esos cuerpos ya no existen. ¿Qué cuerpos tendrán? ¿Cómo hará el Señor? Y las mismas preguntas le hacían los corintios a Pablo. Entonces Pablo en 1 Corintios 15, del 35 al 38, les responde como es característico de Pablo, siempre mirando al Señor. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice 1 Corintios 15, 35, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Bueno, la Reina Valera dice, necio. No sé, la Biblia salteña dirá, opa, tonto. O sea, ¡qué tontería! Dice Pablo. Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios
le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. Dios se encarga de darle un nuevo cuerpo. Por eso, mira ahí en el versículo 42 de 1 de Corintios 15, dice, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Increíble, lo que ha muerto no se va a levantar, va a ser un nuevo cuerpo glorificado, ya no con los dolores de la muerte ni con ni los dolores de este mundo. Es increíble, es como si Pablo nos estuviera diciendo, ustedes están pensando mal, ustedes piensan que los mismos cuerpos que fueron enterrados o que fueron quemados, esos mismos se van a levantar, pero eso no va a ser así. Esos cuerpos serán glorificados, serán de tal capacidad que podrán soportar vivir por los siglos de los siglos delante de Dios mismo y no ser consumidos. Agrega eso a tu lista de milagros incomprensibles que van a pasar en este arrebatamiento de la iglesia. El Señor es increíble lo que va a hacer. Ahora, nuestros cuerpos actuales no pueden entrar al cielo. Ellos están corrompidos por el pecado. Por eso debemos morir. 1 de Corintios 15:50 dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando dice carne y sangre se refiere, es una forma de hablar de nuestro cuerpo físico. Miren cómo lo traduce la versión palabra de Dios para todo, al mismo versículo 50 del capítulo 15. Dice, les digo esto, hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso, ahí está, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, pues lo que se pudre no se puede ser parte de lo que nunca se pudre. Así que imagina eso, primero Jesús levantándose de su trono, luego descendiendo desde el cielo por nosotros. De repente miles, millones de muertos en Cristo se levantan y nosotros somos arrebatados juntamente con ellos. Pero ya ocurrió un milagro, los muertos no tienen el mismo cuerpo, han sido cuerpos glorificados. Y esto nos lleva a una pregunta, ¿qué pasa con las personas que están vivas? Otra vez, sabemos que los muertos resucitan con cuerpos glorificados y sabemos que los que estén vivos van a ser arrebatados juntamente con ellos. Pero, ¿qué pasa con los cuerpos de las personas que estén vivas en ese momento? Bueno, Pablo añade otro milagro increíble a esta lista de milagros. Dice que cada uno de los cuerpos de las personas vivas van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, instantáneamente, y seremos como Jesús. Versículo 51 de 1 de Corintios 15 dice, he aquí, le dice Pablo, les digo un misterio eso no estaba revelado en el Antiguo Testamento, Jesús lo revela a través de sus apóstoles, en este caso de Pablo ahora en el Nuevo Testamento. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, lo que acabamos de ver, y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados. ¿Por qué? Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, otra vez, haz una pausa y piensa un segundo. Nosotros que estamos lidiando con problemas de articulaciones, dolor de pecho, hombro, cuello, alguna enfermedad, cáncer, en un abrir y cerrar de ojos, Jesús dará la orden y todo eso se acabará. Y de repente tu cuerpo será transformado como el cuerpo de Jesús. ¿De dónde saco eso? Que tendremos la semejanza de Jesús. Eso está en 1 de Juan 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice Juan. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Es increíble, en un abrir y cerrar de ojo, la muerte baja la cabeza, la enfermedad baja la cabeza, las leyes físicas bajan la cabeza y Jesús cumple su promesa de venir por nosotros.
Eso es la explicación que el Nuevo Testamento hace sobre este evento llamado el arrebatamiento. Pero ahora, hermano, quiero que pienses un minuto en todo lo que acabamos de hablar. Esta promesa de Jesús de venir a buscarnos, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, nos da esperanza para no desmayar y nos da esperanza para perseverar. Le da sentido a nuestra vida, le da sentido a nuestra muerte, le da sentido a nuestro servicio a Jesús. Primero, podemos ver que la muerte no es el fin. La muerte para este mundo es un evento trágico, sin vuelta atrás, sin esperanzas, pero no es así para el cristiano. Proverbios 10:28 dice, la esperanza de los justos es alegría. La esperanza, lo que nos espera después de la muerte es alegría, más la esperanza de los impíos perecerá. Más adelante en Proverbios 11:7, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Y luego Proverbios 14:32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Este acontecimiento del rapto o del arrebatamiento nos da esperanza. Jesús va a venir por nosotros. Y si hemos muerto, no importa. Él nos va a resucitar. Tenemos una esperanza viva. El comentarista William Barclay, en su comentario de 1 de Tesalonicenses 4:13, relata cómo el mundo del primer siglo se enfrentaba a la muerte y es horrible. Él dice, ante la muerte, el mundo pagano se encontraba sumido en la desesperación. Dice, se enfrentaban con ella con una sombría resignación y una árida desesperanza. Un escritor llamado Esquilo escribió, una vez que un hombre muere, no hay esperanza de que resucite. Teócrito dice, mientras hay vida hay esperanza, pero no la hay para los muertos. Y otro escritor, Cátulo, dice, una vez que se pone nuestra breve lumbrera, no nos queda más que una perpetua noche en la que no podemos hacer más que dormir. Eso es el pensamiento del mundo. Sigue comentando William Barclay, dice, en sus lápidas aparecían lúgubres epitafios. Dice, uno de esos epitafios dice, no era, llegué a ser, ya no soy, no me importa nada. Es un sinsentido absoluto. No era, llegué a ser, ya no soy, no me importa nada. Sigue William Barclay comentando y dice, una de las cartas en papiro más patéticas que han llegado hasta nosotros es una carta de pésame que dice, de Irene a Taunofis y Filón. Dice, consolaos. Lo sentí y lloré por el difunto como había llorado por Dídimas. Todo lo que se podía hacer lo hice, como todos los míos, pero a pesar de todo, no se puede hacer nada contra tales cosas, contra la muerte. Por tanto, escuchen esto, consolaos como podáis. Ante la muerte, el mundo tiene esta forma de pensar, pero para el cristiano la muerte es todo lo contrario. La muerte no es el fin, en realidad la muerte es la puerta a la felicidad, la puerta al gozo eterno. La Biblia, por eso dice en varios pasajes, hablando de la muerte, se refiere a aquellos que murieron como que están durmiendo, porque quiere decir que algún día van a despertar. Por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 4:14 dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Más atrás, Hechos 7:60, mientras apedreaban a Esteban, dice la Biblia que él ora por ellos y habiendo dicho esto, durmió. Esteban está durmiendo. Y Juan 11:11 dice que cuando Jesús se enteró de la muerte de Lázaro, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. No queda ahí para siempre, está durmiendo. Por eso la esperanza de los justos, como dice Proverbios 10, es alegría. Si morimos, despertaremos otra vez. Ahora no solo eso, considera lo que te espera después de morir. Pablo dice en Filipenses 1:23 que es mejor partir y estar con Cristo. Él lo dice, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Piensa eso, esa es nuestra forma de pensar, esa debería ser nuestra forma de pensar. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, no tiene comparación nada de lo que el mundo me pueda ofrecer
estar con Cristo. Pedro, en 1 de Pedro 1:4, dice que en el cielo nos espera una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no pierde su valor, no puede ser contaminada con el pecado, no se corroe. Tenemos una herencia. ¿Qué será eso? No sé, pero la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Jesús. Todo lo que es de Jesús ahora es de nosotros. Y es una herencia que dura para siempre, que no se corroe, que nunca pierde su valor. Salmos 16:11 dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Piensa eso, plenitud de gozo. El arrebatamiento nos da esperanza tanto en la muerte, pero también, como lo vimos, en la vida. Nos ayuda a perseverar en medio del dolor y de las dificultades de la vida. Por ejemplo, Job 5:7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Qué está diciendo Job? Tan natural como las chispas vuelan cuando se enciende un fuego, así de natural son las aflicciones en la vida del hombre. O, puesto de una forma más sencilla, el sufrimiento es parte de la naturaleza del hombre. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Y si a esto le sumamos que todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, como dice 2 de Timoteo 3:12, vamos a tener un panorama bastante claro de lo que es la vida en esta tierra. Sin embargo, a pesar de que es tan natural el sufrimiento en esta tierra, sin embargo, Pablo en 2 de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mientras más sufrimos por Jesús, mayor nuestra recompensa. Esta leve tribulación momentánea está contrastado con un eterno peso de gloria. Vamos a ser recompensados por sufrir por Jesús. Más adelante, en 2 de Timoteo 2, del 11 al 12, Pablo dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, escucha esto, también reinaremos con Él. No es poesía. Si sufrimos con Cristo, vamos a reinar con Cristo. Y más adelante, en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, cuando nos encontremos, cuando nos veamos. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Haz otra vez una pausa y hazte esta pregunta. ¿Amas la venida de Jesús? ¿Quieres ese tiempo? ¿Quieres ver ese momento? Por eso el título de la predicación, por eso es que el rapto es nuestra esperanza bienaventurada. Es una esperanza viva, dice Pedro en 1 de Pedro 1:3. Porque ya sea que vivamos o que muramos, Jesús va a venir por nosotros y ninguno de sus hijos va a quedar fuera de ese momento increíble. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No podemos escapar del amor del Señor. Hermanos, en la semana procura que todo esto que hemos hablado no quede como simple información en tu cabeza. Busca que esta verdad se aplique y transforme tu vida. En otras palabras, vive tu vida a la luz de tu encuentro con Jesús. Vive tu vida a la luz de tu encuentro con Jesús porque Él prometió que va a venir a buscarte. Les mando un abrazo enorme, hermanos. Que el Señor los bendiga.